escuchar bien? Gracias por parar aquel motor de avión que casi ya salimos volando todos de aquí. Pero es necesario también. Está haciendo unos días de mucho calor. Me alegro de ver a cada uno de ustedes hoy. Gracias al Señor por la disposición que Él puso en nosotros de venir aquí a su casa a adorarle. Estoy muy contento y muy orgulloso, por qué no decirlo, de varios de ustedes, los cuales, por todos en general, porque todos alabamos a Dios de una u otra forma, pero hay algunos que empezaron y no tenían mucha experiencia en la vida cristiana o en las palabras cristianas y en todo lo que en la iglesia hacemos, y sin embargo, una vez que fueron invitados, aceptaron, y no solamente eso, sino que también se aplicaron, y hoy realmente están siendo formados líderes de nuestro grupo, no de nuestra iglesia, porque no somos una iglesia en español, sino somos un grupo de la iglesia más grande, que es Cornerstone. Pero yo recuerdo varios de ustedes que pensaron apenas si podían leer en la Biblia o algún anuncio. No es porque no sepan leer, aunque quizás parte de eso también era, porque para muchos de ustedes el español no es el idioma primero, ¿no es cierto? Y sin embargo se fueron perfeccionando y se están perfeccionando y realmente están llegando a ser líderes, y gracias al Señor por cada uno de ustedes. Puedo nombrar a varios, pero no quiero dejar a ninguno fuera, por supuesto. Pero todos, de una u otra forma, sí alabamos al Señor. Me recuerdo de un hermano que no está con nosotros, no sé por qué razón, seguramente volvió a México. Antonio. ¿Cuántos se acuerdan de Antonio? Antonio era un hermano muy dedicado. Él ya conocía al Señor, creo, pero nunca había estado mucho en una iglesia, nunca había tenido parte. Cuando yo le invité, esto cuando estábamos todavía en la otra habitación, reuniéndonos, le invité a que ore por las ofrendas. El hermano me dio toda clase de excusas, pero él lo hizo. Y lo hizo de una forma como un niño cuando comienza a hablar. Y cuando él se retiró de nuestra iglesia, él ya oraba con mucha confianza y mucha confidencia, y sabiendo lo que decía. Y por eso es dar gracias a Dios, para alabarle a Dios. Yo me acuerdo, y yo le digo, puedo nombrar a varios de ustedes: Fernando, mi amigo Edwin, mi hermano Edwin, los que trabajan aquí, este muchacho Saúl, las muchachas que trabajan aquí, la hermana que dirige, Julia cuando empezó, me hace acordar mucho a mí, porque yo cuando empecé en los caminos del Señor, y ahora ¿por qué estoy diciendo todo esto? Si no es parte del mensaje, no sé, pero es algo que quiero que ustedes sepan, quiero compartir a mi corazón. Cuando Julia empezó con los niños, la única experiencia creo que tenía era con su hijo, nada más. Y yo creo que no estaba muy conforme en que uno la presione un poquito para que siga, ¿no? Y sin embargo, mírenla ahora. No sé cuántos niños tiene, yo hace mucho que no hablo con ella los viernes, porque no venimos muy seguido los viernes, pero miren cómo está ahora. Y Leticia ya con experiencia. ¿Cuántas de ustedes vinieron también por el testimonio de Leticia? Y tantos otros. Perdónenme si no nombro a algunos de ustedes, pero no se preocupen, no es de mí que tienen que recibir alabanza, sino del Señor. Así que no se preocupen. Pero yo recuerdo de ellos porque, no sé, cuando le pedía a Fernando, no quería mucho. Y también a Edwin.
No porque no puede, no porque... Y sí puede, porque lo está haciendo ahora. Gracias hermano también. Y aquel hermano que juega fútbol también es parte de juntarse, no sé si todavía lo están haciendo o lo van a hacer más adelante, juntarse ahí en el gym y luego venir aquí y alabar a Dios. Quizás algunos de ellos pueden llegar a conocer al Señor si es que no lo conocen ya. Muy bien. Dicho eso, entonces vamos a ir a la parte seria y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a orar por nuestro grupo, vamos a orar también. Les pido que oren, continúen orando por nuestro hermano, el pastor José, su familia, para que el Señor continúe dándoles reposo y dándoles, continúe hablándole a su corazón y que de una u otra forma su ministerio aquí aún sea mejor de lo que es. Que el Señor le hable a su corazón. No se olviden de orar por él en nuestros hogares. Oremos, hermanos. Y te damos infinitas gracias, Padre y Señor, porque tú eres bueno, tú eres bueno y misericordioso también, Señor, que tú nos has mirado en la situación en que estábamos, en el lugar donde estábamos y tú nos llamaste. Gracias por la fe que pusiste en nosotros, gracias por la obediencia que pusiste en nosotros, Señor, para acercarnos a ti y aceptar la oferta de salvación que tú nos diste. Gracias por eso, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres digno de ser alabado y de ser tenido con honra, Señor. Y ningún Dios hay como tú, Señor. Tú eres Dios sobre todos los dioses. Gracias, te agradecemos por las bendiciones que tú has derramado en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias, Padre, por las bendiciones incluso materiales que nos das. Gracias por los trabajos, las tareas que nos das, cómo podemos obtener el dinero que necesitamos para vivir. Gracias, Padre, por nuestras familias. Gracias, Padre, por nuestros hijos y aquellos que tienen nietos. Gracias también por ellos. Te pedimos, Señor, que los que están en tus caminos continúen y que las olas del mar de esta vida no los aparte, Señor, de lo que ellos han creído, sino que continúen y hagan obras más grandes que nosotros. Y aquellos que aún no han creído, Señor, que sus padres, sus abuelos, alguien, Señor, que tú uses, los traiga a tu redil también. Hay tantos, Señor, que necesitan de tu palabra, Señor, y los ponemos en tus manos. Señor, te pedimos por tu palabra que es predicada hoy día en tantas partes del mundo. Te pedimos, Señor, que como tu misma palabra dice, que no vuelva a ti vacía, sino que traiga frutos y frutos en abundancia. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en nuestro país de poder reunirnos y alabarte, abrir tu palabra sin mucha persecución todavía. Gracias, Señor. Te pedimos por aquellos lugares donde sí hay mucha persecución y es difícil, Señor, reunirse aún a riesgo de la vida propia de uno. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les ilumine, les guíe y que puedan realmente continuar siguiendo esa luz que le has puesto en sus vidas y la inspiración que has puesto en su vida, que esa luz no se apague, Señor. Padre, nos acordamos también de aquellas víctimas de estos incendios que están ocurriendo en California, al norte de California, en otros estados también. Te pedimos, Señor, por ellos. Te pedimos, Padre, que tu misericordia y tu amor esté en esos hogares, especialmente aquellos que han perdido seres queridos. Te pedimos, Señor, que tu paz les alcance, que seguramente hay preguntas de por qué Dios, y renegar contra ti, Señor. Solamente tu Espíritu Santo en momentos como este puede hablarles a ellos, a sus corazones y a sus mentes. Por eso, Señor, te pedimos que tengas compasión, tengas misericordia
de toda aquella tu creación, Señor, aquellos seres humanos que tú has creado. Gracias, Padre, porque podemos ir a ti, aquellos que te conocemos. Pedimos, Señor, de que tú estés con ellos y que los refuerzos y bomberos y todos aquellos que de una u otra forma ayudan puedan ser prosperados por ti, Señor. Aquellos que llevan tu palabra de consuelo también que sean prosperados por ti en estos momentos de tanta crisis para ellos. Gracias, Señor. A veces no sabemos por qué ocurren estas cosas, pero sí, Señor, sabemos que están dentro de tu voluntad y tú tienes propósito para todo, aunque nosotros no podamos saber cuál es. Señor, bendice tu palabra ahora, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a crecer en ella, Señor, porque es para tu honra y para tu gloria que lo pedimos y lo hacemos. Amén. En esta mañana vamos a hablar acerca del apóstol Pablo y Bernabé. Ustedes se recuerdan, seguramente habrán leído, especialmente en el libro de los Hechos, habrán oído acerca de estos dos siervos de Dios, Pablo y Bernabé, juntos con otros, que nos habla la palabra. Y vamos a leer en el capítulo 15, vamos a comenzar y vamos a leer algunos versículos ahí en el capítulo 15. Les invito a aquellos que tienen sus Biblias, que puedan abrir sus Biblias, o si no, va a estar aquí también en la pared. Puesto de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor. Otra cosa que hoy para mí es la primera vez, esto, que algunos de ustedes llaman lentes, que yo rehúso usarlos, pero que me ayudan realmente. Así que gracias a Dios también por eso. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 15, y leemos en el versículo 1 hasta el 11 inclusive, y dice la palabra del Señor: Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, creyentes, judíos, fariseos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Que el Señor bendiga esta su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Ustedes se saben y se recordarán seguramente que este año pasado, 2017, celebramos 500 años de la Reforma de aquel Martín Lutero. Trajo
allí, a ese lugar en Alemania. La Reforma realmente transformó y fue una transacción de la Iglesia católica a las iglesias protestantes a través de Martín Lutero. Y ahora, o ayer, o el año pasado, ya festejamos los 500 años, porque esto ocurrió en 1517. Y este hombre, Martín Lutero, tenía muchas dudas acerca de las enseñanzas de la Iglesia Católica, porque él pertenecía a la Iglesia Católica. Él era un monje de Agustino, ¿no? En aquellos tiempos había diferentes formas o niveles de monjes, y él pertenecía a los monjes agustinos muy cerca del Papa, y se suponía que el Papa estaba muy cerca de Dios. Pero este hombre tenía muchas dudas, y en ese día Martín Lutero, en 1517, clavó sus 95 tesis en aquella famosa puerta de la iglesia en Wittenberg, en Alemania, para debatir la práctica de ciertas doctrinas de la Iglesia Católica, la cual él era parte. Lutero empezó su vida espiritual cuando él comenzó como monje agustino, e hizo lo mejor que pudo para obtener paz, para complacer a Dios a través de sus propios esfuerzos y buenas obras, pero la paz nunca le llegó a Martín Lutero. Trataba de tener paz a través de largas horas de confesión y oración, pero la paz no venía. No fue hasta que se decidió empaparse o encerrarse, leer la palabra del Señor con aún más tenacidad. No fue hasta ese momento que él encontró, una vez sumergido en la palabra de Dios, encontró la paz que buscaba. Se dio cuenta que la salvación es por gracia de Dios a través de la fe y no por obras. Ese es el corazón de este mensaje. Yo sé que muchos de ustedes saben eso, lo han escuchado, pero yo quiero que ustedes sepan en su interior, que no tengan ninguna duda. Fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Dios nos dio la gracia y puso fe en nosotros para aceptar a Jesucristo. Nada más. No importa lo que éramos antes. Jesucristo pagó por sus pecados, por mis pecados, cuando Él murió en la cruz. Por fe en Jesucristo, nada más. Se dio cuenta que la salvación es por la gracia de Dios y por fe en Jesucristo y por la misericordia de Dios. Al continuar leyendo las Escrituras se dio cuenta también de la inconsistencia de la falsa enseñanza de la Iglesia, especialmente en lo que concierne a las indulgencias. Muchos de ustedes que vienen del catolicismo se recuerdan de las contingencias o indulgencias. Por eso fue que escribió estas 95 tesis y las clavó en la puerta de aquella iglesia. Esas 95 tesis realmente fueron, no estoy muy acostumbrado a esto, fueron diseminadas por toda Europa, y eso fue lo que realmente causó la Reforma. Ahí en ese tiempo, en el 1500 y algo, se levantaron muchos teólogos, muchos líderes cristianos que llegaron a ser parte o fundadores de ciertos grupos, metodistas, presbiterianos y otros más bautistas y otros tantos, todos con diversas énfasis, pero la misma doctrina bíblica. Todas las denominaciones de hoy día, las que son más conocidas y las que creen en Jesucristo, no solamente creen en Jesucristo, sino creen en Dios, Padre e Hijo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, perdón. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es lo básico, la doctrina, que Jesucristo es divino, que Jesucristo nació de una Virgen María como un bebé y luego se hizo hombre y luego sí, también
juntamente siendo 100% hombre, también fue 100% Dios. Todas las denominaciones creen eso, aquellas que son bíblicas, pero tenemos que tener mucho cuidado y vamos a ver ahora algunas de las cosas. Lucas, volviendo otra vez a él, es el autor de este libro de los Hechos. Él era un griego de nacimiento y él era médico amado y compañero de Pablo. Pablo le llamó así. Y él, Lucas, fue el que acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje. Y esto que estamos viendo ahora en el capítulo 15 es parte de su retorno de Pablo y Bernabé, de su primer viaje. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 28, anterior al que leímos, y se quedaron allí mucho tiempo. Pasaron por Antioquía. Antioquía está un poquito al norte de Jerusalén. Pasaron viniendo de la parte del Imperio Romano, que habían predicado y establecido iglesias. Pararon ahí en Antioquía, se quedaron ahí, y luego entonces en esa ciudad de Antioquía es cuando tuvieron estos problemas de debates con estas personas o hermanos que se decían hermanos y eran realmente lo que nosotros hoy día conocemos como apóstatas. Pero este hombre, Lucas, escribió más o menos en el año 60 del primer siglo, o sea, unos 1500 años más o menos antes que Lutero. Previamente, Lucas había escrito el tercer evangelio. Tenemos Mateo, Marcos y luego Lucas. Este hombre, este hermano Lucas, que escribió el libro de los Hechos, también escribió el tercer evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Lucas. Por lo tanto, Lucas va narrando en este libro de los Hechos lo acontecido a este grupo de apóstoles y discípulos, juntamente con Pablo, lo que fue sucediendo, y más aún va narrando desde los mismos primeros días de la iglesia, de la formación de la iglesia. Si leemos en el libro de los Hechos, lo cual yo les recomiendo que lo lean aquellos que no lo han hecho todavía, que lean el libro de los Hechos, porque tienen mucha información allí. Y el hermano Lucas va ahí narrando lo acontecido a este grupo de discípulos y apóstoles que continuaron la iglesia después de la ascensión del Señor a los cielos. Y en el capítulo 15, cuando llega al capítulo 15, nos relata lo que yo creo fue la primera gran crisis que la iglesia enfrentó. Algo parecido le ha ocurrido a Martín Lutero allí en Alemania en el año 1517, le ocurrió a Pablo y a Bernabé en Jerusalén. Muchos años antes, en los años 60 o 70, cuando la iglesia todavía estaba en sus comienzos, todavía estaba en su infancia. Nos dice la palabra del Señor que leímos que cuando Pablo y Bernabé volvían de su primer viaje, regresaron a Antioquía, se quedaron allí, y recordemos también que había ya creyentes en Antioquía, creyentes que quizás eran judíos. La gran mayoría de los creyentes, los primeros creyentes de la iglesia, eran judíos, convertidos, ¿no? Pero los judíos todavía estaban muy encerrados o enfrascados, digamos, en las enseñanzas de Moisés, en los ritos de la ley de Moisés. Por eso era un poco difícil para ellos deshacerse de eso y recibir a Cristo con todo lo que el Señor demandaba de ellos, lo cual es totalmente diferente de lo que la ley les demandaba en aquel tiempo. Y el versículo primero dice que algunos judíos creyentes que estaban ahí en Antioquía, y posiblemente estos judíos habían sido convertidos por Pedro, porque Pedro ya estaba predicando el Evangelio a esta altura en que Lucas relata de Pablo y de Bernabé. Pedro ya había convertido, muy posible que muchos de estos convertidos judíos fueron a Antioquía también y querían imponer a los nuevos gentiles creyentes
que Pablo había convertido, porque Pablo predicaba a los gentiles mayormente, estos judíos querían hacer que estos creyentes gentiles, nuevos convertidos por Pablo en su primer viaje, querían imponerles uno de los ritos de Moisés, la circuncisión. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar acerca de la circuncisión. Y así como en el tiempo de Lutero la iglesia, mejor dicho, en el tiempo ese de Lutero quería imponer falsas enseñanzas, así estos judíos ahí en Antioquía, creyentes, judíos creyentes, nuevos en el Señor, querían agregar a la salvación provista por Jesús. Y decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos judíos creyentes eran llamados judaizantes. Ustedes seguramente habrán escuchado ese nombre, judaizantes. Eran maestros judíos falsos que estaban aferrados a la ley de Moisés y a sus ritos, y querían imponer ritos judíos a los nuevos creyentes gentiles. En otras palabras, enseñaban una doctrina de salvación por obras agregada a la fe. Estos judíos le agregaban a la fe en Jesucristo obras para llegar a ser salvos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si la salvación de Jesucristo no es completa, entonces esta gente, estos judaizantes, que eso es lo que creían, que no era completa, tienen que agregarle aquello que Moisés nos enseñó. Es más o menos el equivalente a lo que hoy podríamos decir que si no hablan en lenguas, no son salvos. ¿Cuántos han escuchado de ustedes eso? Hay algunos predicadores hoy día que, a pesar de ser salvos y de predicar el Evangelio y de tener iglesias evangélicas, dicen, si no hablan en lenguas, algo está mal ahí, no son salvos, tienen que hablar en lenguas. Yo escuché eso y creo que todavía existe eso. Eso es agregarle un trabajo o algo a la fe en Jesucristo. No era cuestión realmente si uno debería circuncidarse o no. La cuestión era, ¿debe uno circuncidarse para ser salvo? Esa era la cuestión, esa es realmente la clave del problema. Y eso es lo que están proponiendo los judaizantes. Están diciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz no es suficiente para ser salvos. Tienen que agregar la circuncisión de la ley de Moisés. Ahora quizás nos preguntamos, bueno, ¿qué es circuncidar o qué es circuncisión? Eso fue un pacto que Dios hizo con el pueblo judío. En Génesis, al comienzo de la Biblia, el capítulo 17, específicamente el versículo 10, dice, Dios hablando, revelándose a Moisés, hablándole a Moisés, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Yo les recomiendo que lean también este capítulo, por lo menos en Génesis 17. Va a ser de mucha bendición para entender qué es la circuncisión y por qué deberían de circuncidarse. Y todos los seguidores de Moisés justamente seguían con ese rito de que para estar bien con Dios, para ser salvos, sí, la fe, pero tienen que ser circuncidados. Y no es el Evangelio que Jesucristo nos dejó y nos predicó, y los apóstoles predicaron a través del Nuevo Testamento. Yo sé que hoy día generalmente no pensamos mucho en la circuncisión como una enseñanza falsa, como en aquellos tiempos, porque ya hemos pasado eso después de varios siglos, ya dejamos eso detrás y sabemos qué es lo que la palabra de Dios requiere. Por lo tanto, no es una enseñanza, no creemos que sea una enseñanza falsa. Lo es, pero no es tan popular, no es popular hoy día como era en aquellos tiempos. Pero sí hay muchas
otras formas muy sofisticadas hoy día que Satanás usa para tentar y apartar a los creyentes de la verdad bíblica. Uno de ellos, una de esas formas que Satanás usa, es un grupo llamados testigos de Jehová, por ejemplo. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado a los testigos de Jehová, lo hemos visto en las calles, ir caminando por un grupo y tocando las puertas y hablando de las creencias de ellos. Son los testigos de Jehová y creen que para ganar la salvación tenemos que esforzarnos con trabajos y con buenas obras. Con sus explicaciones, los testigos de Jehová parecen estar tan cerca de la verdad bíblica, pero realmente están equivocados de acuerdo a la palabra del Señor. Así como los judaizantes del tiempo de Pablo, ellos están restando valor al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Yo sé que en muy pocas palabras que yo he dicho es muy difícil ver la diferencia. Bueno, ¿y por qué ellos creen eso? Por eso también es bueno indagar, estudiar los testigos de Jehová, por qué actúan y hablan y creen como creen. Eso nos va a traer mucha luz a lo que ellos creen y nos va a afirmar a nosotros en lo que creemos, en nuestros caminos. Y otro grupo también muy popular hoy día son los mormones. Los mormones también, ellos van de puerta en puerta y hacen mucho trabajo misionero, que es loable, son muy fuertes en cuanto a unión familiar y defender la familia. Eso es loable, eso es muy bueno. Ellos usan las palabras salvador, expiación, nacido de una virgen. Ellos también bautizan por inmersión, envían misioneros y hablan sobre el Evangelio. Pareciera que su visión sobre la salvación es como como los bautistas o cualquier otra iglesia evangélica, porque ellos tienen esa visión muy parecida a la nuestra, pero es diferente. Para ser completamente salvo en el mormonismo hay una serie de pasos que dar y una serie de ritos también dentro de la iglesia, del grupo mormón, y para ser miembro y para creerse salvo, para estar completamente salvo en el mormonismo, hay muchos pasos que el miembro debe dar para ser salvo, y aún antes de ser miembro tiene que pasar por una serie de rituales también. Los mormones creen que cada uno experimentará la salvación de alguna forma, de alguna manera. Ellos también, así como los judaizantes del tiempo de Pablo, están restando valor al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y estos ejemplos realmente no es para criticar ni a los testigos de Jehová, ni a los mormones, ni a ningún otro grupo. Nosotros creemos lo que la Biblia dice, interpretamos lo que la Biblia dice, creemos que nuestra iglesia bautista en base es una iglesia que cree lo que la Biblia dice, lo mejor que puede interpretarse. Nosotros creemos que, o por lo menos yo creo, que los testigos de Jehová están equivocados. Los mormones están equivocados espiritualmente para salvación. Trabajos buenos sí hacen. Los testigos de Jehová van por casas hablando del Evangelio. Eso es un esfuerzo, eso es algo que demuestra lo que ellos creen, aunque sea equivocado. Pero ellos lo están haciendo. Muchos de nosotros no lo hacemos eso, porque lo miramos de otra forma o por otra razón. Pero cuando hablamos de la salvación, de acuerdo a lo que la enseñanza de la palabra del Señor nos dice, ellos están equivocados, igualmente los mormones. Por eso, eso más bien es agregarle a lo que la palabra del Señor dice, que debemos de creer en Jesucristo, en la muerte de Jesucristo,
en el sacrificio de Jesucristo, que Jesucristo fue el que el Padre, Dios, envió para pagar por nuestros pecados, y que tenemos que aceptarle por fe, y que tenemos que aceptarle y adorarle en espíritu y en verdad. ¿Okay? Por eso no hay y no se debe y no podemos y no debemos agregarle ningún otro trabajo u obra, por más buena que sea, para salvación. Sí agregar obras después de que somos salvos, después que hemos aceptado a Jesucristo y que Él nos ha transformado y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Después vienen las buenas obras. Después el Señor nos cambia. A todos nos cambia de formas diferentes. A mí me ha cambiado de una forma y a usted le cambia de otra forma que ha recibido a Jesucristo. Nos cambia y nos desvía o nos hace que las cosas que creíamos importantes antes de aceptarle ya no tengan mucho valor, que vayan a un nivel mucho más bajo, ¿no? Y sí, las cosas espirituales, leer la Biblia, acercarnos a Dios, orar, eso es prioridad en nuestras vidas después de creyentes. Y después, a causa del trabajo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, a medida que nos vamos entregando al Señor, es decir, vamos dejando que el Espíritu Santo tenga más y más control de lo que yo pienso, de lo que yo decido, de mi vida en general, entonces sí, las buenas obras van apareciendo en nuestras vidas. Antes quizás una persona que era inconversa podría ir a un club o a un bar y después de su trabajo, sí, padre de familia, tenía niños, los cuidaba, los quería, proveía para la casa, pero iba y tomaba y se emborrachaba quizás, y eso es algo simple, quizás ustedes pueden agregarle muchas otras cosas, pero una vez que esa persona se convirtió al Señor, el Señor lo saca de eso, de ese vicio, de ese deseo de ir al bar después del trabajo. Y entonces él va a su casa y está con su familia, y quizás abre la palabra y lee la palabra y hace buenas obras, se junta con otros hermanos, hermanas, van y visitan. Eso es los trabajos buenos después de la conversión. Con estos dos ejemplos, son simplemente ejemplos nada más, y hay muchas otras formas, ya les digo, que Satanás usa para evitar que una persona sea salva o una persona que ya es salva sea engañada y alejarla así del Salvador. Tengamos cuidados, fijemos nuestros ojos en Jesús sin distraernos por nada. En el capítulo que leímos, Pablo y Bernabé fueron los que se opusieron a la doctrina equivocada que algunos querían imponer sobre los nuevos creyentes gentiles que se habían convertido por la predicación de Pablo. El relato bíblico dice que Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles de la iglesia. Los líderes de la iglesia ahí en Jerusalén eran Santiago, Pedro, Juan y otros de los apóstoles o discípulos del tiempo de Jesús. El versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Otra vez, lo mismo que ahí en Antioquía, cuando Pablo y Bernabé y otros subieron de Antioquía a Jerusalén y fueron recibidos por los ancianos ahí para hablar de estas cosas que le acusaban a Pablo para ver qué es lo que ocurría. Entonces había también en ese lugar otros fariseos que habían creído, que eran creyentes, pero ellos se levantaron también porque seguramente estaban en una reunión, porque esto era lo que se llamó el Concilio de Jerusalén. Era una de las primeras crisis que los líderes de la iglesia estaban tratando. Era una crisis el confrontarse con estos judíos creyentes que insistían que los creyentes gentiles, que no eran judíos, tenían que ser incircuncidados para que reciban a Jesús
como Salvador por fe. Aparte de la fe, tenían que hacer eso, circuncisión, para entonces completar su fe. Esto es lo que Pablo y Bernabé y los líderes de la iglesia estaban tratando en ese concilio. Cuando Pablo estaba explicando lo que Dios había hecho con ellos, con Pablo en sus viajes misioneros, entonces fue cuando estos fariseos se levantaron y quisieron otra vez imponer sus creencias, sus ritos de Moisés en los creyentes que habían creído con Pablo, gentiles. Ustedes saben que los judíos son todos aquellos nacidos judíos, del pueblo judío. Así hay algunos que se han incorporado al pueblo judío de los gentiles, pero ellos no son judíos de nacimiento. Pero el pueblo judío es aquel que son descendientes del pueblo escogido por Dios en aquellos tiempos, en Abraham y Moisés. Los gentiles, por otro lado, somos la mayoría de nosotros, o todos nosotros, que venimos de muchas razas étnicas, me refiero, y que no pertenecemos al pueblo judío, que no somos judíos. Los judíos eran con el pueblo de Dios principalmente en el Antiguo Testamento. Ahí es cuando Dios habla a los judíos a través de varios profetas en el Antiguo Testamento. No había muchos gentiles ahí, aunque había algunos, pero mayormente los judíos eran descritos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es cuando la palabra del Señor, el Evangelio, comienza a ir de los judíos, por parte de Pedro, comienza a ir y propagarse, y luego por Pablo mismo y Bernabé en sus viajes, propagarse al resto del mundo, especialmente del mundo del Imperio Romano de aquel tiempo. Muchos de los judíos convertidos eran fariseos y también se llamaban, o se les decía, judaizantes, porque ellos querían volver otra vez a esos ritos judíos aferrados a la ley de Moisés. Habían recibido al Señor, sí, pero todavía insistían en que los gentiles creyentes debían entrar en la iglesia o a la iglesia a través de la ley de Moisés, que demandaba circuncidarse. Yo creo que lo mismo pasa con algunos de nosotros que hemos crecido o estado en el catolicismo por mucho tiempo, ¿no? Hemos nacido y luego nos convertimos al Señor. Es muy difícil dejar las costumbres y los ritos aprendidos en la Iglesia Católica. Muy difícil. Yo lo sé por mi familia, especialmente mi madre. Ella tenía estaba muy aferrada al catolicismo, y otros miembros de mi familia también. Yo mismo también estaba muy aferrado al catolicismo, y tal es así que cuando tomé mi primera y segunda comunión, en las enseñanzas de los catecismos que los curas o los padres hacían a los niños cuando teníamos 7 u 8 años más o menos, yo he ganado a través de sorteos para ver si sabía un versículo, alguna palabra, muchas estampitas y medallas y otras cosas más. Yo tomé la primera y segunda comunión y fui también monaguillo por mucho tiempo, hasta que ya tuve unos 13, 14, 15 años, y después mi mente empezó a indagar y a decir, aquí algo no está trabajando bien. El versículo 6 nos dice aquí que los apóstoles, otra vez digo, se reunieron, y no olvidemos que al reunirse para tratar este asunto, esta reunión que ellos tuvieron es el concilio de Jerusalén. Si alguna vez ustedes escuchan eso, las comunicaciones en aquellos días eran muy lentas y era muy difícil saber lo que había ocurrido a muchas millas o muchos kilómetros de distancia, todo lo contrario que es hoy día.
lo que ocurre en otra parte del mundo instantemente lo sabemos a través de la tecnología. Pero no en aquellos días. Por eso ellos habían escuchado, los ancianos de la iglesia, habían escuchado acerca de lo que Pablo estaba haciendo y los creyentes que se habían convertido de los gentiles y sin embargo también escuchaban de los judíos creyentes también que venían del tiempo de Moisés y que habían aprendido de Moisés o habían sido enseñados basado en Moisés, habían escuchado que tenían que circuncidarse y eso era algo que tenían que debatir, que tenían que ver y discutir en público. Entonces se reunieron ahí y una vez que analizaron toda la información tomaron una decisión. En el versículo 7, Pedro toma la palabra. Pedro era uno de los que estaban reunidos, sentados ahí. Este hombre, hermano Pedro, muy impetuoso, él toma la palabra y les recuerda a todos los creyentes, incluso los fariseos y judaizantes que estaban ahí sentados también con los apóstoles en el concilio, les recuerda la experiencia que él, Pedro, tuvo un tiempo atrás. Y dice la palabra del Señor, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. ¿A quién? A aquellos que se habían convertido por Pablo. A ellos Dios se les manifestó, les dio testimonio, les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pedro dice: nosotros, yo, judío, los que yo convertí, los judíos que yo convertí, que son ahora los que están diciendo que tienen que circuncidarse. Él les dijo, Dios se manifestó en ellos. Sin embargo, dice el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro se está dirigiendo exclusivamente a aquel grupo judaizantes y fariseos que querían imponer la circuncisión a los nuevos creyentes. Dice, ¿por qué? Si nuestros padres no han podido llevar a través de la historia, desde el pueblo de Israel salido de Egipto, no han podido llevar la carga, la ley de Moisés. La ley de Moisés no les salva. Si no han podido llevar, usando las palabras de Pedro, dice, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y luego el versículo 11, clave, aquí dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Nosotros, judíos, que hemos estado con Jesucristo, que hemos sido testigos de la vida de Jesucristo y la muerte de Jesucristo, nosotros seremos salvos de la misma forma que aquellos gentiles que no han creído o no han visto a Jesucristo. De la misma forma también seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro realmente al tomar la palabra fue algo clave. Les recuerdo que lean también el capítulo 10 de Hechos. Habla de esta experiencia que Pedro tuvo cuando vio bajar a ese lienzo con toda clase de alimentos y Dios le dice mata y come, y Pedro dice no, porque cosa inmunda no ha entrado en mi boca. Lean ese capítulo 10 en sus casas y será de mucha bendición para ustedes. Pedro aquí en ese momento confirma realmente que la salvación es por gracia a través de la fe, nada más. Les recuerda cómo Dios salvó a los gentiles, a Cornelio y a los de su casa, sin necesidad de circuncidarse o someterse a la ley de Moisés. Pedro dice, tanto nosotros, los judíos, Pedro era judío, como ustedes, los gentiles, somos salvos de la misma manera, por la gracia de Dios
y fe en Jesucristo. Aquellos de nosotros que vivimos de este lado de la cruz, después del sacrificio de Jesucristo en la cruz, miramos hacia la cruz, hacia atrás, y vemos a Jesucristo. Y mirando hacia atrás, vemos la cruz de Jesucristo, también esperando las promesas que se cumplan de Jesucristo. Aquellos que vivieron mucho tiempo antes de que Jesucristo muera en la cruz, todos aquellos que vivieron